5 o 6 categorías las que nosotros habíamos mencionado: acusaciones, desprecio y castigo hacia uno mismo, es el primer punto. El segundo es vergüenza de lo hecho, cometido, o por ocultarlo, donde empiezan las mentiras, las justificaciones, las evasiones. Ideas obsesivas y persecutorias contra las que luchan las personas y lucho yo mismo. Ansiedad, incertidumbre, abatimiento, depresión, crisis existencial, y aquí ya empezamos en las patologías por no poder superar la culpa, y empezamos con la primera, que es dificultades en las relaciones, daños vinculares, afectivos importantes, una culpa excesiva, enfermiza, que lleva generalmente al suicidio. Estas son las categorías de la culpa. En las personas, obviamente, que no tienen a Dios, o que si tienen a Dios todavía no lo han desarrollado, para entender que en Cristo todo es posible, que Cristo trae, más allá de todas las cosas que el enemigo pueda poner en nuestra cabeza, el perdón verdadero y la salida verdadera, ¿no? Habíamos comentado también que Dios, juntamente con la tentación, trae la salida, y que si hemos la tentación, en el sentido Dios permite la tentación, Dios no tienta a nadie, sino que juntamente con la tentación que Dios permite que el enemigo ejerza sobre nosotros, va a estar la salida. Dios pone esa cláusula. Dios no permite al diablo que te tiente más de lo que vos podés soportar. Y habíamos dicho, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Habíamos dicho que el sentimiento de culpa es una carga pesada de llevar, que agobia nuestra alma, nos succiona la vida de Dios. Habíamos dicho eso como algo importante. Se lo resumo para que la segunda parte quede un poco y se entienda. La culpa es una imputación a algo o a alguien de una determinada acción como consecuencia de mi conducta. Generalmente la culpa viene por transgredir las leyes, ya sean las leyes civiles como las leyes de Dios. Las leyes de Dios engloban tanto civiles como espirituales. La culpa es una emoción, entonces procede de nuestros sentimientos, y las emociones solamente se pueden dominar cuando el Espíritu Santo está dominando nuestro yo. Cuando nosotros somos, que nuestro yo es el centro, es muy difícil poder superarlo. Habíamos dicho que era imposible esto de psicólogos cristianos y cristianos, porque el psicólogo, tanto cristiano como secular, cree que el yo es el centro del ser. Y nosotros, los cristianos, creemos que Cristo es el centro del ser. Entonces ya ahí hay un problema importante para definir las cosas. Cuando los psicólogos te hablan, no solamente hablan de tu yo como centro, que tenés que superarte, que tenés que tener autoestima, que la autoestima te lleva a la superación personal, y es totalmente lo contrario a lo que predica Pablo. Pablo no habla de autoestima, Pablo habla de que mientras más muero yo, más Cristo se afianza en mi ser. Entonces no es una cuestión de decir, me va bien, o de autosuperación, sino es una cuestión de morir a mi yo, de morir a mi ser, de morir a mis sentimientos, para que Cristo gobierne todo mi cuerpo, todo mi pensamiento. La otra discrepancia importante entre la psicología y el cristianismo es su génesis del ser humano. El cristianismo cree que somos cuerpo, alma y espíritu, en tanto la psicología cree que somos cuerpo, alma y mente. Desconoce el valor del espíritu, desconoce el espíritu, y por lo tanto no puede hacer que una persona salga de una depresión, porque en un 80% la depresión es un ataque profundo espiritual en la persona. Entonces, como vemos, a la hora de hablar de la culpa, tenemos que empezar a formarnos dentro de lo que es un concepto cristiano. Y habíamos puesto unos puntos importantes, unos
principios en los cuales habíamos visto un par y habían quedado otros por ver. Habíamos visto lo primero que debemos hacer para estos 7 puntos es orar a Dios. Cada vez que uno quiere realizar algo en la vida de uno o en la vida de otro, tiene que orar. ¿Por qué? Porque nuestra esfera de realidades está en torno a Dios y no a nosotros mismos o a nuestra sabiduría. Esa es otra. Usted cuando va al psicólogo no se pone a orar para que el Espíritu Santo gobierne esa charla y realmente saque lo escondido. Lo que hemos hecho sanidad interior y hemos visto cómo el Espíritu Santo revela cosas ocultas en el corazón de las personas. Vemos que la ciencia no tiene acceso por el preciso fundamento de que no cree en el Espíritu y por lo tanto no cree en los dones espirituales, regalos que Dios dio a sus siervos para poder obrar sobre las personas. Cuando una persona viene con culpa es porque ha hecho algo que está indebido, ya sea para su propia dinámica de ley, como para un cristiano sobre los 10 mandamientos. A esta parte en psicología se lo llama el super yo, que es donde están todas las áreas de las leyes. Y cuando uno tiene problemas, dice que uno no puede estar superando esas cosas, o que son definiciones que uno mismo se pone. En la psicología es así, pero en el cristianismo es totalmente distinto. Entonces, estos 7 puntos son cristianos, porque nosotros somos cristianos, y porque un poco yo trato de sacar esa entrada que ha tenido la psicología en las iglesias, que ha sido más para romper que para enriquecer. Porque en Cristo está todo, en la Biblia está todo. No precisamos de las ciencias humanas para sanar el alma. El único que te sana el alma es Dios, a través de su Espíritu Santo. Los siervos somos ministradores de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que habíamos hablado era reconocer cuál fue el error, arrepentirme y dejar de hacerlo. El segundo, restituir el daño hecho a mi ser y a los que dañé. Brevemente, para empezar por los puntos que tenemos hoy, reconocer que fue mi error es lo más importante. Esto lo vemos en cualquier grupo de autoayuda, ¿no? Sea de alcoholismo, de juego, de drogas. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que son drogadictos, que son alcohólicos, que son jugadores, ¿no? Que son de ese grupo, porque al autoentenderse y al autoproclamarse, están haciendo el primer paso, decir, sí, transgredí leyes, transgredí cosas, soy esto, pero no puedo salir. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y humillado quiere decir precisamente eso, pararse delante de las personas y decir, miren, señores, yo les he mentido toda la vida, yo soy un jugador, no puedo dejar de jugar, aunque me pongo máscaras para que la gente no sepa, soy un jugador. O soy un alcohólico, o soy la adicción que usted quiera. Lo segundo es arrepentirse y dejar de hacerlo, aunque parezca una redundancia. Hay gente que no entiende lo que es arrepentir. Arrepentir es cambiar 180 grados el rumbo en el cual yo voy. Pero sin lo otro no estaría completo este arrepentimiento. O sea, yo me doy cuenta, reconozco que para allá está el mal y que yo estoy yendo y que estoy haciendo las cosas mal. Me arrepiento, pero luego ahí estoy estático. Tengo que accionar y dejar de hacerlo. Porque si no lo dejo de hacer, una no estoy arrepentido y otra me sigo engañando y sigo engañando a los demás. No, yo me convertí a Cristo, pero vemos que su actitud no es de convertida de Cristo. No, pero yo voy a la iglesia. Sí, está bien, va a la iglesia, pero después que sale a la iglesia sigue viviendo de la misma manera.
no cambió actitudes, no cambió nada, no cambió ni siquiera su forma de hablar, o pone una forma de hablar en la iglesia y luego tiene otra forma de hablar. Entonces no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es salir, ir para el otro lado y también dejar de hacer. Para Dios es más importante dejar de hacer que dejar de hablar. Porque yo puedo hablar, Dios dice, no hables tanto, mejor no lo hagas. No lo hagas más eso. Hacé ahora otra cosa. Luego venía la parte de la restitución. La restitución sana es una de las herramientas de sanidad que tenemos contra la culpa. ¿Por qué? Porque cuando yo restauro lo que rompí, me siento bien porque estoy restaurando y estoy construyendo. A veces, por más que yo quiera restaurar, las relaciones interpersonales se rompen. Pero por lo menos tengo que irme con la certeza de que estoy en paz con esa persona. Si bien tal vez perdí mi matrimonio y no lo pude recuperar, pero por lo menos ir y tratar de restituir el daño, que haya un perdón, aunque esa relación tal vez no se vuelva a restaurar porque hay mucho dolor y rompió sentimientos. Si bien en Dios todo es posible, pero ya en estos casos se aprecia una madurez espiritual un poco más profunda de ambos, de orar, de perdonar, pero de perdonar en serio, y esto cuesta. Ahí sí tiene que ver mucho nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, cómo nos criaron, ¿no? Hay hogares en los que se predica un poco el perdón y hay otros que no se predica el perdón. Y eso uno lo va haciendo como cultura propia y va haciendo de nosotros gente que puede ser transformada o no. Entonces, esto era un poco lo que habíamos hablado en la primera charla. Y ahora vamos con los últimos 4 puntos, que es soportar la siembra de mis errores, aprender la enseñanza que produjo ese error, en ese proceso, volver a sembrar en mi vida de una manera correcta, agradecer a Dios por su misericordia, paciencia, amor hacia mí. Entonces empezábamos con una oración y terminamos con un agradecimiento. Soportar la siembra de mis errores. En la Biblia hay 2 salmos muy importantes, que son el 32 y el 51, que hablan sobre los errores. Vamos a estudiar un poquito estos salmos y luego le vamos a dar un contexto al 51, pero bueno, vamos primero por la lectura del Salmo 32, un salmo que es como un espejo del 51, pero que fue mucho tiempo antes. Este David, que tenía un corazón como el de Dios, pero cuando el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Hay algo que me costó mucho a mí entender de la palabra de Dios, es precisamente este personaje, es David, ¿no? Es una persona que a mí me hizo mucho conflicto con mi fe, porque para mí era un ser despreciable, totalmente egoísta, totalmente soberbio y totalmente mujeriego, que no le importaba nada y que él era el rey y hacía lo que quería. Luego Dios me fue mostrando, ¿no?, que todo eso era el hombre, David, y que todo lo que se habla de David es cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, y el David rey, el David que profetizaba, el David que se llenaba de Espíritu Santo, el David que su corazón ahí sí era conforme al corazón de Dios. Entonces vemos, como dice la Escritura, que Elías era como nosotros, varón sujeto a pasiones, que David también era peor que nosotros tal vez, pero que cuando el Espíritu Santo descendía sobre él, él era lo que Dios esperaba de David. Entonces vemos en la Biblia que Dios muestra lo que Él espera de nosotros en estos personajes y también muestra lo que somos sin Él. Y cuál diferencia tan grande entre un David que cantaba salmos
proféticos, a un David que planea un asesinato, a un David que no le importó nada, ni siquiera le importó la lealtad de Urías, y solo quería saciar sus propios egoísmos. Un David en la carne y un David en el espíritu, que lo lleva a hacer un ayuno, que lo lleva a hacer cosas que no entendemos, pero que sí entendemos cómo somos los seres humanos, que nadie está libre de error, que todos pecamos, que todos somos miserables, mezquinos, avaros, pero cuando el Espíritu Santo influye en nuestro carácter, mostramos la esencia de Dios en nosotros. Esto de tener lo divino en el barro de nuestro cuerpo, es lo que es el ser humano hasta que alcancemos, como dice Pablo, ese cuerpo glorioso que nos está esperando en el cielo. Y entonces sí, este tesoro que tenemos en este vaso de barro será unido y ya no seremos un tesoro en vaso de barro, sino que seremos un tesoro en vaso de oro. Y ahí seremos semejantes a Cristo y Cristo será el primero entre muchos hermanos. El Salmo 32 dice lo siguiente: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios no le impute iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agrava sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Dios, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás de cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o la mula, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con un bozal o freno, para que se acerque a ti. Muchos dolores habrá en el impío, pero el que confía en Dios lo rodea la misericordia. Alégrense, oh justos, en Dios, y regocijaos, cantar con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Este es el David lleno del Espíritu Santo. Este es el David que profetizaba y que habla en boca de Dios y da consejo. Te haré entender y te enseñaré. Recibe palabra y la da. Debo soportar la siembra de mis errores. Cuando uno comete un pecado, ¿y qué es un pecado? Bueno, un pecado es no estar alineado con la voluntad de Dios. Antiguamente era la ley, los 10 mandamientos más las 360 ordenanzas en decretos que había puesto Dios en la ley, en la Torá. Hoy tenemos toda la palabra de Dios, la Biblia, y todo el corazón de Dios que fluye a través del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu la palabra de Dios. Y ya no necesitamos mucho de que alguien nos diga lo que está bien y lo que está mal, porque ya nuestro propio corazón sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal vez no sepa con exactitud ciertas cosas y debemos leer la palabra para que nos oriente, pero sí en nuestro interior los 10 mandamientos están grabados y sabemos cuándo hacemos mal y cuándo hacemos bien. Es ahí en donde este salmo nos muestra estas cosas. Cuán bienaventurado es el hombre quien Dios no le imputa pecado, dice, porque él había cometido uno y esto lo estaba atormentando. Mientras callé, se consumieron los huesos. Y eso es literal. Las enfermedades de los huesos vienen por la falta de confesión. Todas estas
enfermedades que se rompen los huesos, que se apolillan, ¿no? Como la osteoporosis y todo eso, viene de la culpa, viene de la falta de perdón, viene de no confesar el pecado. Y eso produce en nosotros un desgaste interno. Somos algo que estamos comunicados, los huesos, los tendones, la carne, todo, los nervios. Es un paquete que donde se duele algo, se duele todo. Por eso que es tan así que Pablo compara a la iglesia con el cuerpo y dice, si se duele uno de los miembros, se duele todo el cuerpo. Cosa que hoy en la iglesia de hoy no pasa mucho. Pero que está escrito y que tendría que ser así. Cuando uno le pasa algo como individuo, en la iglesia todo el cuerpo se tendría que doler. Y tendría que orar, y tendría que haber palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de entendimiento, de revelación sobre esa persona con los hermanos, para que sea restaurado, para que pueda levantarse. Y no acusaciones, dejado de lado. Son cosas que la palabra de Dios me enseña para que el cuerpo esté bien constituido. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. No es que la mano de Dios se agravaba sobre él, lo que se agravaba sobre él era el pecado, que cuando se enfrentaba a la ley de Dios se agravaba porque la ley le decía, estás mal. Se prendía una luz roja y él veía que Dios se agravaba contra él, pero lo que sentía era su culpa reflejada en la Escritura y no la podía superar. Hasta que mi vigor se convirtió en sequedad de verano. No solamente se envejecen los huesos, sino que también pierde el vigor, la vida, la fuerza, las ganas. Por eso que, como leímos hoy, en la culpa luego aparece la depresión, se va el vigor. Fíjense que esto fue escrito antes que la psicología existiera. Sin embargo, le da todos los caminos Dios en su escritura de lo que le pasa al hombre. Luego el hombre crea las ciencias de la medicina sobre la observación. Y sobre los síntomas crea algunas respuestas. Pero Dios, que es nuestro creador, ha creado todo. No hay humo ahí, me parece. Sale olor a humo. En la salamandra, adentro. Siento mucho humo. No, adentro, no está apagado el fuego. Gracias. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Dios. Y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Esto es una revelación de Cristo. Acá está profetizando. Porque en la antigüedad Dios no cargaba con el pecado del hombre. ¿Quién carga con el pecado del hombre? Jesús, que lo llevó en la cruz por toda la humanidad. Este es el David con el corazón parecido a Dios. Profetizando algo que iba a pasar. Cargaste mis transgresiones. Eso no es Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Recién en el Nuevo Testamento Cristo carga con los pecados de la humanidad. Antiguamente los pecados se llevaban y uno mataba un animal y se expiaban. Pero Dios no cargaba con el pecado de la humanidad porque dice que la sangre de los toros, dice Hebreos, cubría, no quitaba. Y para cargar es porque está quitando. ¿Entiende la palabra? Entonces ahí hay una profecía de Cristo. Tú eres mi refugio, me rodearás con cánticos de liberación. Y fíjese que en cada secuencia hay una palabra ahí que dice Selah, una palabra hebrea que dice Selah, S-E-L-A-H, Selah, que quiere decir pensar y meditar. Es tan importante esto que el salmista pone, piense y medite, piense y medite. Medite esto que estoy escribiendo, porque esto es para su sanidad. El otro salmo, el 51, fue escrito cuando sabemos la historia de Betsabé, cuando él mata a Urías, que era el marido. Entonces David
no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato y mentira. Y no cometió un asesinato de violencia, sino que cometió un asesinato premeditado. Previamente había cometido una mentira premeditada para que pasara en encubierto su adulterio con Betsabé, y había tratado de que este hombre se acostara con su esposa y así quedara como que ese bebé era de él y no del rey. Terrible lo que hizo David. Cuando David tenía que estar en la batalla, porque así empieza, cuando en el tiempo en que los reyes van a la guerra, David se había quedado. Y un día caminando por la azotea, dice, ¿qué pasó? Vio a una mujer bañándose muy bonita, y este era el David en la carne. David tenía muchas mujeres, cientos de mujeres, pero se fijó en otra que no era la suya. Y precisamente de uno que tenía una sola mujer. Entonces comete este aberrante hecho, la llama y bueno, y tiene relación con la chica y automáticamente la chica queda encinta, le dice ella. Entonces David trata de que venga el marido y bueno, y sabemos todo lo que pasa, ¿no? Y hace que ese marido vaya al frente de batalla y lo maten. Y luego, cuando espera 2 días y se casa con la viuda, y ya estaba todo resuelto. Pero el capítulo 12 de Segunda de Samuel dice lo siguiente: y Dios envió a Natán, un profeta, a David, y entrando ante su presencia le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno rico y otro pobre. Y bueno, le cuenta la historia, ¿no? Que ustedes ya saben, de que uno tenía muchas ovejas y otro tenía una sola ovejita, que vino un hombre de visita y este debe de matar de su ganado, va y le roba la única ovejita que tenía el vecino para hacer el guisado a este hombre que venía del extranjero. Entonces David se llena de ira y le dice a Natán, entonces, dice el verso 5 del capítulo 12, entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el hombre que hizo tal cosa debe morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces se levanta Natán el profeta y le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Así dice el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado a la casa de tu Señor y te he puesto a las mujeres de tu Señor en tu seno y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Y nunca más se apartó la espada de la casa de David. Por eso es que decimos que uno debe levantar la cosecha. David fue perdonado porque Natán le dice: aunque hiciste así, no vas a morir. Pero el niño sí va a morir, porque es un niño de pecado, un niño de mentira. Y tiene que levantar la cosecha. Ahora, la cosecha de David, aunque a usted le parezca, duró toda la vida, porque nunca se apartó la espada de su casa y nunca pudo vivir en familia. Sus hijos lo aborrecieron, se pelearon. El mismo Absalón le hace una revuelta, cumple la profecía que le da el profeta Natán y se queda con todas sus concubinas. Y vemos que la vida de David fue miserable en lo que es relación de su casa, por cuanto tuvo que levantar la cosecha, por cuanto era el rey y tenía el privilegio de tenerlo todo.
y menospreció que Dios lo sacó de atrás de las ovejas para llevarlo a reinar. Y yo te pregunto, ¿no? Y me pregunto, ¿Dios nos sacó de dónde? ¿De dónde nos sacó Dios? Para reinar juntamente con Él. Porque David es tipo de nosotros. Por eso que yo decía al principio cómo me cuesta entender que este hombre, ¿no? Un asesino, un hombre que iba y tomaba a la mujer que le gustaba y si no, mataba. Y se la llevaba a la fuerza porque era el rey. Y nadie le podía contradecir porque los mataba. Ese era el hombre sin Dios. Pero cuando el hombre está lleno de Dios, empieza a haber una dualidad en nosotros. Un chocar, dice Gálatas, que nos puso el Espíritu Santo para que ya no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos? Hacerle el malo. Siempre no me canso de repetir lo malo. El hombre siempre quiere hacer lo malo. El hombre y la mujer. Siempre. Siempre el primer pensamiento es hacer lo malo. Todos. Ustedes, yo, cualquier pastor, cualquier apóstol. Lo único que quiere hacer es lo malo. Pero está cuando el Espíritu Santo toma control que empezamos a hacer lo bueno. Ahora eso no es justificación para pecar. Pecaré porque estoy bajo la gracia, de ninguna manera, dice Pablo. Porque también tengo ahora la fuerza que David no tenía, del dominio propio y de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, bondad, fe. Tenemos herramientas para decir que no. Pero claro, esas herramientas llevan un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Orar, ayunar, leer la palabra y empezar a decir que no. Hoy estaba escuchando en la televisión un médico de 97 años en Argentina, salió ahí en LN, que han descubierto en la parte hereditaria lo mismo que la Biblia dice, pero que ahora lo han descubierto. Que si bien nosotros tenemos carga genética sobre nuestros hijos, nuestra conducta modifica la carga genética. Y si yo vengo de una línea de alcoholismo, yo puedo cortar esa línea de alcoholismo y no pasa. Qué casualidad que es lo mismo que enseña la Escritura, lo que nosotros conocemos como maldiciones generacionales. Que cuando cortamos la maldición en el nombre de Cristo, se corta esa cadena de ciclo de esa familia. Bueno, en el año 2024 lo acaban de descubrir. Llevamos un poco de ventaja los cristianos. Por eso que no precisamos la ciencia para ciertas cosas, ¿no? Obviamente que si tenés una infección en la boca y tenés que sacarte una muela, vas a tener que ir al dentista. O no, si tenés fe suficiente para curarte, pero generalmente hay cosas que tenemos que ir al médico. Lo importante es que entendamos que soportar la siembra de mis errores es reconocer, primero, que me he equivocado. Pero este es el punto fundamental para mi restauración y para la restauración del otro. Si bien el punto anterior había dicho que yo tengo que retribuir a mi vida y la vida de los demás, este punto lo amplifica y me hace superarlo del todo. Porque si yo no soporto la cosecha, nunca voy a admitir que yo merezco lo que estoy viviendo. Y eso es una mentira que también se agarra a Satanás para tener. Donde hay mentira está el diablo. Si usted quiere liberarse del diablo de su vida, no es tanto ayuno, sino dejar de mentir. Porque cuando usted deja de mentir, le saca todas las armas al diablo. Cuando su sí es sí, su no es no. Cuando su palabra se alinea a la palabra de Dios, no hay diablo que se pueda levantar contra su vida. ¿Por qué? Porque usted mismo se está autosantificando.
¿Qué quiere decir santificarse? Apartarse del mundo. Entonces, todas estas verdades hacen que yo sea una persona totalmente distinta con el resto de la sociedad. Si yo no soporto la siembra, nunca voy a superar lo que fui. Yo no tengo que tener vergüenza de decir que yo fui un jugador, o un mujeriego, o un drogadicto. No tengo que tener vergüenza, porque Cristo me limpió. Y cuantas veces pueda contar mi testimonio, será un acto de autosuperación, de proclamar lo que fui, pero por la bendita misericordia de Dios, ahora no soy más. Pablo fue experto en eso y tuvo que soportar su siembra hasta que se murió. Porque donde iba decía, ¿no es este el que nos asolaba? ¿No es este el que... No es este, no se lo pudo sacar de encima nunca, Pablo. Y cumple la profecía de Cristo cuando se le aparece, que le dice, yo le voy a enseñar a este lo que es sufrir. ¿Y por qué le dijo solamente esa palabra a él? Porque él había hecho sufrir a muchos, niños, grandes, ancianos, mujeres, eran arrastrados por los caballos y llevados a los calabozos y tirados como animales. No los mataba, pero era el medio para que los maten. Y era tan grande lo que había hecho, que es en la única persona que se ve en la Biblia, en la que Dios dice, yo le voy a enseñar a este lo que es sufrir por la justicia. Tuvo que levantar su cosecha. Ahora vos decís, sí, pastor, pero yo hice tantas macanas. ¿Sabe la cosecha que tengo que levantar? Y bueno, mi amigo, Dios no dice que llegar al cielo es fácil. Por el contrario, dice que es un camino angosto y difícil. A veces no tenemos culpa y nuestras cosechas tienen que ver con la culpa propia de haber cometido el pecado. A veces yo vengo de un entorno en donde lamentablemente no me enseñaron nada y por ignorancia hice muchas cosas. Pablo no venía de un entorno de ignorancia, venía de un entorno de resentimiento. Pablo sabía bien la ley y sabía que tenía que tener misericordia, pero no tuvo misericordia de nadie. Pero nosotros podemos venir de un hogar en donde no se me enseñó la palabra, de un hogar totalmente ateo. Y eso es distinto. Y Dios va a tener otra clase de misericordia y otra clase de levantar la cosecha, porque lo hice por ignorancia. ¿Se entiende? Dios no hace acepción de personas, pero tampoco juzga a todos con la misma vara. Hay un estándar que es la ley, ¿sí? Pero la culpabilidad ante la ley no en todos es igual. Entonces Dios va a juzgar a cada uno conforme a su historial, a su corazón. Así nunca nadie le enseñó. Ahí está la gracia perfecta de Dios. El Salmo 51 es también aprender la enseñanza que produjo en mí todo este proceso que viví. Ahora lo leemos el Salmo, pero si yo vivo una etapa fea en mi vida, yo tengo que entender que eso tiene que traer una enseñanza a mi vida, para no volver a vivirla. Para que no se haga el refrán de mí, que el perro vuelve a su vómito y el chancho limpio vuelve al chiquero sucio. ¿Sí? Porque si no estaré repitiendo ciclos. Y eso es otra clase de demonios. Los demonios de los ciclos. Que cada tanto se repite un ciclo. Porque no aprendo. Y este ciclo le pasó al pueblo en el desierto, y esa generación de 40 años tuvo 3 ciclos, y en el último murieron todos. Y se salvaron los chicos y los adolescentes, y 2 o 3 adultos. ¿Por qué? Porque no aprendían de sus errores.
Y se escribe en el libro de Hebreos, esta generación siempre está haciendo el mal. De continuo su corazón no aprende. Por lo tanto, desecharé esta generación de mi vida. Que Dios nos libre de ser alguien que sea desechado por Dios. Porque mi corazón no aprende. Porque si bien estamos en la gracia, en el perdón de Cristo, todo tiene una medida en Dios. Todo. Y dice Dios que Él envía un espíritu de error para que nosotros no hagamos lo que conviene, por cuanto no quisimos creer en Él. Entonces nosotros pensamos que estamos haciendo el bien, pero en realidad estamos haciendo el error, por cuanto nuestro corazón no quiso humillarse y reconocer que Dios es el verdadero. Ahora sí, el Salmo 51, le voy a mostrar un par de cosas que David hace en este Salmo. Y aunque este Salmo es como un Salmo insignia del arrepentimiento, hoy me mostró el Espíritu Santo que en ninguna parte David se arrepiente, sino que confiesa el pecado. Y no se arrepintió, y eso le hizo que unos años después haga un censo y vuelva a pecar contra Dios. Le voy a leer el Salmo 51 y va a ver que en el Salmo 51 no hay una sola mención que él le diga a Dios, me arrepiento de lo que hice. Ten piedad de mí, oh Elohim, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mi transgresión, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, solo contra ti he pecado. En ninguna parte dice, perdón, no lo voy a hacer más. Testifica el pecado, lávame, lo reconoce que está en pecado, reconozco mi transgresión, muy bien, pero no me arrepiento. Se presenta ante Dios, le dice, he pecado, Padre, pero no hay decir, perdón, no lo voy a hacer más. Le ganó la soberbia y eso quedó ahí. Esa semilla de maldad quedó y le hizo luego producir el censo que mató, creo que 7.000 personas. Que Dios le da a elegir 3 castigos. Por cuanto no se arrepintió. Confesó, reconoció, pero no se arrepintió. Y esto es un punto importante que Dios me mostraba hoy a la mañana mientras preparaba esto. Una cosa es invocar a Dios, hablar, pedir que borre tus rebeliones, que te lave, que te purifique, que reconozca que transgrediste. Y otra cosa muy distinta es, me arrepiento, Señor, no lo voy a hacer más. Una cosa es confesar el pecado y otra cosa es arrepentirse del pecado. Entonces la culpa siguió en él y mi pecado, el verso entre el 3 y el 4, porque yo reconozco mis transgresiones, le dice, y mi pecado está siempre delante de mi culpa. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia, pone una alabanza, y tenido por puro en tus juicios, otra alabanza. He aquí en maldad fui formado, empieza a autojustificarse. He aquí en maldad fui formado y en pecado he sido concebido mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de tu alegría, regocíjame los huesos. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Pero el hombre no se arrepiente. El hombre no se arrepintió. Reconoció, pero no se arrepintió. Y acá vemos una de las consecuencias del juicio de Dios sobre nosotros. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio.
Renueva un espíritu recto de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Y enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del litigio de sangre, estaba la culpa del asesinato. Oh Elohim, Dios de mi salvación, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. Y si doy holocaustos, no los aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Pero este hombre, aunque sabe todo eso, no vierte un solo versículo que diga, realmente estoy arrepentido de lo que hice. ¿Y por qué está en la Biblia? Precisamente por eso, para enseñarnos. David no... Muchos dicen, yo quiero ser como David. Yo no quiero ser como David. ¿Qué quiere que le diga? Porque tuvo una vida muy fea. Aunque tuvo todo para hacer una vida excelente, David no pudo levantar el templo porque sus manos estaban llenas de sangre, de mucha sangre, dice la Escritura. No me podrás levantar templo porque tus manos están llenas de sangre, lo levantará tu hijo, Salomón. Soportar la siembra de mis errores, aprender la enseñanza que me produjo. ¿Y cuál es la enseñanza que le produjo todo esto? Que con Dios no se puede jugar, que a Dios no se le puede ocultar nada, porque tarde o temprano te mandará un profeta que te mandará al frente. Será un profeta, será un pastor, será un amigo, será alguien que va a decir, el Señor dice tal cosa sobre tu vida. Será una prédica por televisión, en vivo. Pero en algún momento Dios va a decir, hey, no te pienses que me pasaste con esto, ¿eh? Esto está anotado. En el cielo hay escribas, escribiendo tu libro. Dice que los libros fueron abiertos. Juntamente con el libro de la vida están los libros de los hechos. Y cada persona tiene un libro de los hechos, de sus hechos. Desde el día que naciste hasta el día que morís. Y están todos tus hechos registrados. Todos. Segundo por segundo. Y serán abiertos esos libros y serán leídos. Y si tus hechos son más malos que buenos, recibirás pérdida. Aunque no perderás la salvación, dice Pablo en Corintios. Pero si tus hechos son más buenos que malos, recibirás galardones y premios. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Si tus hechos eran más malos que buenos, estabas en el horno. En el Nuevo Testamento tenemos esa gracia inmerecida, que es la salvación, que una vez que estás sellado con el Espíritu Santo, ya estás sellado para el día de la redención. Sufrirá pérdida, pero no perderá la salvación, dicen Corintios. Entonces vemos que estas cosas están para que nosotros aprendamos. Volver a sembrar en mi vida de una manera correcta. Pablo enseña en Efesios, vaya a Efesios 5. Como ve, todo lo que enseñamos en la iglesia es palabra de Dios. Y lo que trato es demostrarle que más allá de que hay ciencias, la palabra de Dios excede todo conocimiento. Se lo digo porque, bueno, por razones de estudio, de trabajo no puedo terminar mis estudios universitarios, pero bueno, soy casi psicólogo social y he estudiado bastante. Y les puedo asegurar que no hay otro libro como la Escritura de Dios. No hay ciencia que el hombre haya creado que pueda superar al Espíritu Santo. Es Él el que nos da esas herramientas
fascinantes. De poder mirar a los ojos a alguien y decirle, el Señor te dice tal cosa. Y el corazón de esa persona queda desnudo. Y se produce el arrepentimiento genuino, la confesión. Sale la culpa, salen las amarguras, salen las raíces. Tal vez no salga de la primera, habrá que hacer distintas etapas de sanidad, pero Dios nos equipa para salvar a las personas, para darles una vida nueva. Y en Efesios 5 encontramos lo siguiente. ¿Cómo vuelvo a sembrar? Dice el apóstol Pablo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. ¿Y quién fue Dios sobre la tierra? Cristo. Amén. Entonces, ser imitadores de Dios es ser imitadores de Cristo. El mismo nombre nos hace eso. Cristiano quiere decir pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Yo soy el primero de muchos hermanos, dice Cristo en la Escritura. El primero de muchos. Él es la primicia que subió al cielo de lo que va a ser el hombre resucitado, glorificado, la primicia. Por eso que se festejaban la fiesta de las primicias. Las primicias no son el primer paquete de harina que usted trae a la iglesia. La primicia es Cristo resucitado y primero entre muchos hermanos que se presenta santo en el cielo. Esa era la fiesta de las primicias que tanto festejaban los judíos. Entonces dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. ¿En qué tenemos que andar? En amor. ¿Y el amor qué enseña Pablo? Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hay rencor, no es jactancioso, no es vanidoso. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es en el amor que debemos andar. Tener misericordia de aquel que peca. Ayudarlo, restaurarlo, no ofendernos. Es insoportable ese tipo. Vive pecando, pero lo tengo que amar. Porque es la única esperanza que él tiene de salvarse. No lo soporto más sus mentiras, pero tengo que amarlo. Porque yo soy la única esperanza que él tiene. Así somos los cristianos, embajadores de Cristo, dice la palabra. Sean embajadores, rueguen por mí, dice Pablo. Como Pablo dice, yo estoy rogando como si Dios les rogara. Acepten la salvación. Anden en amor como el Mesías también nos amó y se entregó a nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios con olor fragante, cuando sube al cielo. Pero fornicación y tu inmundicia, avaricia, que aún no se nombre entre vosotros. Tampoco su conducta obscenas, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que es hablar groseramente, que no conviene, sino más bien acciones de gracia. No hablen con palabrotas, no hablen con doble sentido, no guiñen el ojo. Esas cosas son del mundo, dice Pablo. Ustedes tienen una nueva identidad. Una nueva identidad. Ustedes son personas que traen luz. Y no puedo ser yo un faro de luz y luego un faro de tinieblas. Un faro de luz y un faro de tinieblas. No se puede. Tengo que volver a sembrar. ¿Y cómo vuelvo a sembrar? Bueno, así, de esta manera. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene por el pecado del hombre. Y si yo vuelvo a estar en las cosas del mundo, sigo estando en la ira de Dios. Y yo soy luz. Entonces, a mí hay algo que me molesta mucho. Y que le pido a Dios, tal vez como Pablo, ¿no? Que me quite eso y bueno, pero no me lo quita. Pero es eso, ¿no? El dolor que tengo con la gente que dice ser cristiano y no lo es. A mí me duele eso. Porque digo, no vengas más a la iglesia. Si nadie te trae, ¿por qué decís que sos cristiano cuando no lo sos? Decís, no soy cristiano y por lo menos podemos orar para que Dios te convierta. Pero en el tibio, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos al tibio? Al que se pone la careta de cristiano y no es cristiano. Porque en su 95% de su día no es cristiano. Se comporta mal, habla con malas palabras. Toma, no se puede.
Entonces, preferí que no venga a la iglesia. Por lo menos vamos a orar para que se convierta. ¿No es cierto? Y eso es lo que me molesta mucho. Y que le pido a Dios, Señor, dame paciencia. Porque trato de buscar el lado bueno. Bueno, por lo menos vino y lo vamos a orar. Pero vemos que hay una máscara, ¿no? Que vino con la máscara. Vino para quedar bien, para que vean, ven, yo voy a la iglesia, no soy tan mala persona. Pero nunca vino con un corazón contrito y humillado. Nunca se sentó en la banca pidiéndole a Dios que realmente cambiara su corazón, que cambiara su vida. Porque a Dios no le importa el pecado. Ya lo vemos con David. Pecó y en grande, y sin embargo él mantuvo su promesa sobre David. Porque él tenía un propósito sobre este hombre. Y cuando Dios elige, Dios elige. Porque es un tiempo, dice, no lleguéis a ser partícipe con ellos, porque en un tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz. Dice Pablo, anden como hijos de luz. Amén. Entonces, cuando te vayas de la iglesia hoy, cuando estés haciendo tu oración a la noche, si haces yo hago una oración antes de dormir, pensá, ¿soy luz o soy tiniebla? ¿Qué reflejo? Más allá de vos, ¿qué le reflejo a la gente en todo mi día? Si vos pudieras verte todo el día filmado tuyo, ¿qué verías de tu día filmado? ¿Fuiste luz o fuiste tiniebla? ¿Te das cuenta? Y así te ve Dios. Entonces cuando levantás la mano, dices, ¿qué levantás la mano? ¿Vos querés que encima yo te conteste? Primero sé luz, porque dice, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Dios. Entonces, sinceridad sobre todo. Como el tema, ¿no? Sinceridad. Ese tema hermoso de Rabito. Sinceridad. Porque para Dios es importante la sinceridad. Dios prefiere, y lo muestra, ¿no? El fariseo y el yo pecador, y Dios dice que salió justificado el yo pecador y no el fariseo. Dios prefiere que un hombre le diga, Señor, soy una porquería, estoy permanentemente haciendo el mal, pero necesito que me ayudes a cambiar. Cuando uno hace esa clase de oración, Dios te transforma. No participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Entonces yo soy y me voy de la iglesia y después me voy a hacer cosas con los impíos. Los viejos porque son viejos, los jóvenes porque son jóvenes, pero tienen la excusa y se van. Cuando vos tenés que ser luz. Luz. Siempre. Y esto no es cuestión de fanatismo. Es poco lo que yo hablaba con ustedes ayer. Es cuestión de elegir. Es cuestión de elegir. De que te pese el pecado. Cuando te pesa el pecado, tu vida empieza a ser mucho más fácil. Porque si no, yo ya no quiero. O sea, como dicen la abuela antes, ¿no? Para muestra un botón. Ya está, yo esto ya salí de ahí. Yo voy a volver ahí. Yo no quiero volver ahí. Porque me costó muchas lágrimas estar ahí. Me costó muchas cosas. Perdí muchas cosas. Perdí muchas cosas. Perdí años de ministerio. Tal vez perdí un matrimonio. Tal vez perdí un padre. Tal vez... ¿Cuántas cosas pude haber perdido? Por estar en el error. Y cuando salgo, yo no quiero volver otra vez ahí. Porque es vergonzoso hablar lo que hacen ellos. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto. Acuérdense en este pasaje. Todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto. Porque todo es manifestado con la luz. ¿Vos querés saber si vos vas bien? Iluminate con la palabra. Y si la palabra no te reprende, vas bien. La luz manifiesta todas las cosas. Todas las cosas. Por eso que en los lugares donde hay poca luz, no precisa que esté pintado, porque todo se ve igual.
Cuando prenden la luz, y este era el lugar que a mí me gustaba tanto. Es ya una vuelta de chico, estaba en un hotel y abajo había una confitería baleable y nosotros la teníamos que limpiar, ¿no? Y a veces entrábamos, y claro, de noche con las luces, era hermosa. Y después cuando la teníamos que limpiar a la mañana, que daba el sol, todas las formas estaban rotas, no habíamos visto nada de eso. Las paredes manchadas, los sillones todos rotos, disimulados, claro, en las luces, en la penumbra, en la música, era todo hermoso. Así es la vida en las tinieblas. Todo parece hermoso, pero cuando te da la luz, refleja todos los defectos. Ya lo hermoso no vuelve hermoso, se vuelve con defectos, se vuelve feo. Y yo no quiero estar ahí. Entonces termina con este consejo el apóstol, que es una mención de la Escritura. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo se comportan, no como necios, sino como sabios. No seas más necio, haciendo buen uso del tiempo, dice Pablo, porque los días son malos, ya eran malos antes, ahora calcula. Por tanto, no seáis insensatos. Fíjate lo que te dice Pablo, ¿no? En 4 versículos te dice que no seas necio, que no seas insensato y que uses bien el tiempo. Ven que la palabra de Dios a veces dice, pastor, qué duro que es. La palabra es así. Pablo dice, no seas necio, no seas insensato, no seas tonto, no seas estúpido. Ese sería nuestro vocabulario. Antes necio era eso. Sonaba así. Vos decías necio era como decir, no seas estúpido, che. ¿No te das cuenta que eso es para perdición? Que vas a perder todo si seguís por ese camino. No sean necios. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino, con el cual hay desenfreno. ¿Qué hay en embriaguez? Desenfreno. ¿Y el desenfreno qué trae? Pecado. Y después me arrepiento. Perdón, Señor, es que... Sí, pero no empecés. No, es que yo lo domino. No lo dominás. Huye del pecado. Como huyó José. José no se quedó con la mujer de Potifar a ver si la podía parar en su delirio de querer estar con el muchacho. Salió corriendo. Porque dijo, donde me quedo 5 minutos, chao. Ahí sí iba a la cárcel y no salía más. Entonces, ¿qué hizo? Huyó del pecado. Con esto terminamos. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, no se embriaguen con vino, mas sean llenos del Espíritu Santo. Este versículo engloba todo lo que debería ser la conducta cristiana. Dice, no se emborrachen, oren. Una vida de vicios a una vida de oración. Mas se llena el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena el Espíritu Santo? Orando. No hay otra forma. ¿Y por qué compara el embriagar? No está comparando, yo escucho a veces tantas animaladas de las palabras porque acá está comparando el embriagar del Espíritu Santo. No está comparando el embriagar del Espíritu Santo con el embriagar de borrachera porque sería una ofensa al Espíritu Santo. Está diciendo que no se embriaguen con vino, que no tengan esa vida, sino que la dejen y que oren, que sean llenos del Espíritu Santo. Porque si no soy lleno del Espíritu Santo, soy lleno de pecado. Esa es la comparación que está haciendo ahí. No compara el embriagar del Espíritu Santo con el embriagar del vino. Vuelvo a decir, es una blasfemia al Espíritu Santo. Porque el sentirse mareado no me tiene que recordar la borrachera. Porque si no, Dios estaría haciendo apología de pecado. Y Dios no hace apología de pecado. Es distinta la situación. Así que luego da el último consejo, hablen entre ustedes con salmos, o sea, canciones, canten todo el día canciones, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en el corazón al Señor, dando siempre gracia por todas las cosas al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Y entonces cumplimos con toda esta grilla que habíamos dicho, de reconocer cuál fue el error, arrepentirme y dejar de hacerlo, restituir el daño hecho a mí y a los que se lo produje, soportar la siembra, aprender la enseñanza que me produjo el proceso, volver a sembrar de esta manera y agradecer a Dios con cánticos, con cosas espirituales, para que realmente Dios se manifieste en nosotros. Amén. La vida cristiana no es un show. La vida cristiana no es soñar que voy a cantar en una mega iglesia y que voy a tener una gran congregación. La vida cristiana es entender cómo es Dios y yo vivir conforme a lo que es Dios. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que uno debe esperar. Después, si Dios nos da una iglesia, gloria a Dios. Si nos da una congregación grande, chica, pequeña, gloria a Dios. No es el fin. El fin es enseñar la Escritura a 1, a 10, a 1000, a los que Dios te ponga delante. Para que cada persona sea un instrumento que potencie esa enseñanza. Yo enseño a 10, tal vez estos 10 enseñen a 100. Entonces yo estaré enseñando 100. Y si esos 100 enseñan a 10.000, yo estaré enseñando 10.000, aunque habla 10. Así funciona el reino. La finalidad es que la gente se salve. Y cada cual pondrá su granito de arena en la maquinaria de Dios en donde nos puso. Amén.